Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso Argentina Programa, Yo Programo. Hoy les vengo a acercar algo diferente. Hoy vamos a hacer la resolución completa de un ejercicio, en este caso el de luchadores japonesas de algo llamado OIA, la Olimpiada Informática Argentina. Ahí compiten diferentes programadores del nivel secundario y tienen unos ejercicios que les permiten demostrar sus habilidades para poder clasificar a competencias más fuertes. Siempre tienen problemas que tienen que ver con estructuras de datos, con diferentes algoritmos que ya existen, con algunas modificaciones. Así que siempre son problemas interesantes para ver y para tratar de resolver. En este caso, les traigo uno que siempre me gusta mostrar como ejemplo. Quizás algún grupo ya lo ha visto, quizás no. Les vamos a dejar el enlace para que lo puedan resolver por su cuenta si quieren y para que puedan tratar de resolver algún otro ejercicio de la OIA también. Y bueno, empecemos. Un poco el objetivo de la clase de hoy es ver cuál es la estrategia con la que nos vamos a aproximar a un problema. Y por supuesto tratar de resolverlo. Vamos a simplificar una parte que es la que aún no conocemos cómo hacer, que es la lectura y escritura de archivos. Pero es algo totalmente accesorio a la lógica principal del problema y lo que nos importa acá es tratar de ver si entendemos o no cómo aproximarnos a un problema de orientación a objetos, que en este caso tiene una vuelta de rosca más y que lo podemos tratar de resolver con las herramientas que ya tenemos, ¿sí? Por el momento voy a utilizar un resaltador para ir mirando la consigna y tratar de marcar los datos más importantes de la misma. Vamos a leerla juntos. El problema se llama Luchadores japoneses, es del 2010. Dice, descripción del problema. Una academia dedicada a las difíciles artes de lucha oriental está organizando un torneo de luchadores sumo. Ok, no nos da información sobre el problema, solo nos pone en el contexto. A los efectos de conformar la grilla de combates es necesario armar parejas de luchadores que puedan ofrecer un espectáculo atractivo. ¿Qué será atractivo? Como es sabido que los cultores de esta disciplina son hombres de estructura física imponente, los organizadores habitualmente arman duplas de combatientes estableciendo comparaciones relativas a sus alturas y pesos. Bien, ya me está hablando de que vamos a tener datos de altura y peso. ¿Ok? Por otro lado, me habla de parejas. em, y bueno, duplas también, ¿no? Lo refuerza acá con la palabra duplas. Todavía no sabemos ni lo que hay que hacer, pero ya empezamos a marcar algunas ideas que nos parecen que van a ser importantes. Por experiencia, los organizadores saben que un combatiente domina a otro si lo supera en ambas medidas, o bien si lo iguala en peso y lo supera en altura. Ok, acá tenemos una definición, ¿no? Yo la voy a marcar con otro color. Domina, ¿qué significa? Lo supera en ambas medidas, o bien lo iguala en peso. Voy a poner, esto me quedó mal. O bien lo iguala en peso y lo supera en altura o viceversa. En cualquier otro caso, los luchadores no son comparables, lo que hace el resultado imprevisible, por lo tanto más atractivo para el público. Ok, hasta ahora sabemos lo que es dominar, sabemos algunos datos, ya nos imaginamos por dónde va el tema, pero no sabemos qué nos piden todavía. Sabiendo que no hay luchadores que coinciden en ambas medidas, esto es un dato del problema. Eh, a veces hay que hacer cosas con esto, a veces no, pero está bueno entenderlo, ¿no? O sea, me dice, nadie va a coincidir en ambas medidas. Ok, no habría empates, básicamente, ¿no? Eso es lo que me están queriendo decir. No tengo que preocuparme por los empates. Los organizadores quieren saber a cuántos posibles contrincantes domina cada uno de ellos. Y por esa razón se te pide que escribas un programa sumo CPP, sumo C o sumo PAS. CPP, C y PAS tiene que ver con las extensiones de diferentes lenguajes de programación. CPP es C++, o sea, C++. C, bueno, es C y PAS es de Pascal, porque esta olimpiada se puede resolver en cualquiera de esos tres lenguajes, este encuentro. Y dice que armas el programa que efectúe este recuento. Ok, entonces, ¿cuántos posibles contrincantes domina cada uno de ellos? Esta es la pregunta más importante. ¿Cuántos posibles contrincantes domina cada uno de ellos? ¿Y por qué es la más importante? Porque me dice, quieren saber esto, ¿no?
Vamos a leer la parte de datos de entrada y de salida, no porque vayamos a programar la entrada y la salida tal como está acá, pero para entender un poco los límites del problema. Estos datos van a ser restricciones, los marco con rojo, y me van a servir cuando sepamos otros temas más adelante, ¿sí? Me dice que se recibe un archivo sumo_in, por lo tanto tengo que leer un archivo con el siguiente formato. Una línea que indica la cantidad L entre 1 y 100.000 de luchadores. L es la cantidad de luchadores que está entre 1 y 100.000. Eso es un dato importante porque sabemos que hay hasta 100.000 luchadores. Eh, dos L líneas con dos números, o sea, si había 3 luchadores, habrá 3 líneas después, eso es lo que me quiere decir. Que los números son P y H, ya sabemos que P será por peso y H por altura, como se suele resumir en matemáticas, es la inicial en matemática de la altura. Y dice que los pesos y las alturas son números comprendidos entre 0 y 1 millón. Yo no sé en qué unidad está midiendo esto, pero si viene una persona de peso 1 millón de kilos, no me lo puedo imaginar. Que indican el peso y la altura de cada participante separados por blancos. O sea, hay un espacio en blanco entre cada valor. Bueno, los límites del problema suenan raros, pero están ahí. Datos de salida. Estos datos me importan para construir la salida, pero en realidad no es una restricción puntual del problema. Dice que son L líneas con la cantidad de luchadores a quien domina cada participante. Luchadores a quien domina cada participante. En el mismo orden en el que los participantes entraron. Ok. Eso es dato importante, lo vamos a marcar. Mismo orden. Seguimos leyendo. Acá nos da un ejemplo. Nos dice 10, por lo tanto vamos a usar el lápiz ahora. Si me dice 10, yo espero encontrar 10 acá, ¿no? Estos son los 10. Y estos eran peso-altura, ¿no? Peso, altura, peso, altura. Hay un luchador de peso 300 y altura 1500. Hay otro luchador de peso 320 y altura 1500. Si miramos todos los datos, seguramente no hay dos iguales. Está perfecto. Así que, bueno, así entendemos el archivo de entrada, que no lo vamos a programar, pero por lo menos lo entendemos. Y el archivo de salida se suponía que eran 10 líneas, ¿no? Porque, ¿dónde está mi marcador? Acá. Acá decía L líneas, supongo que son 10, 2, 4, 6, 8, 10, perfecto. Que eran a cuántos domina cada uno. O sea que si este es el luchador A y este es el luchador B, el A domina a un luchador y B domina a dos luchadores, C domina a un luchador, D así, ¿no? Si cada uno de estos es un luchador, poniéndole nombre, F, etc. Ok. Entonces, bueno, después dice cómo se va a puntuar el problema. Esto es para el certamen. A nosotros no nos importan tanto los detalles del certamen, pero nos importa, nos pone un poco a tono de qué es esto. Bien. Bueno, a mí a veces me sirve tener una referencia visual y empezar a entender, ¿no? Supongamos que fueran 3 luchadores, para que sea un torneo fácil, ¿no? ¿Cuál es la cantidad mínima de luchadores? Dice que L es al menos 1. Ok, con un luchador solo no domina a nadie, así que la salida es fácil. Con 2 es muy trivial, lo vamos a hacer con 3 porque me parece que está bien. Este es el luchador 1, este es el luchador 2 y este es el luchador 3, ¿no? ¿Se ve bien? Vamos a hacer un poquito de zoom para que se entienda ahí. Bien. Entonces lo que me dice es que yo tengo que fijarme para cada luchador si domina a este y luego si domina a este. Y en función de eso, decir a cuánta gente domina, a cuántos luchadores domina. Después voy a tener que fijarme para este luchador si domina uno y para este luchador si domina el otro. De vuelta con signo de pregunta y ahí puedo contestar a cuántos domina. Y por último me voy a fijar si 3 domina acá o 3 domina acá. Ok, para 3 luchadores tengo 6 comprobaciones que hacer.
Entonces, si yo tuviera 1, 2, 3 acá y voy a escribirlos de vuelta enfrente, yo tengo que verificar 1 con 2 y con 3. 2 con 1 y con 3 y 3 con 1 y con 2. Esas son las verificaciones que yo tendría que hacer para poder ir contando si uno domina 2, supongamos a 2 personas, ¿no? 2 domina 1 y 3 no domina nadie, por ejemplo. Esto dependerá del peso y la altura, ¿no? Ok. La forma de construir esto es hacer una especie de torneo o pre-torneo, porque no habla de que es un torneo, habla de que quieren ver cómo armar las parejas, pero no es un torneo aún. Así que vamos a necesitar hacer por lo menos una iteración, ¿no? Una recorrida de todos con todos. Ujú. Ahora, si yo miro esto, la forma en la que lo tengo que hacer es que para cada uno de estos tengo que mirar contra todos los otros menos contra mí. O sea que ahí tenemos un for, seguramente. Va a haber una iteración, quiero decir. Un for es la forma en la que lo vemos nosotros. Y otros. Ok, el torneo más o menos lo entendemos. Ahora lo vamos a explorar. Y lo que entendemos también es el resultado que se pide, ¿no? A mí me gusta hacer el diagrama de clases. Esto lo van a ver en una clase próxima. Yo lo voy a hacer con el famoso diagrama huevo frito que hasta ahora tenemos. Y, y después lo van a poder formalizar de otra manera. Si esto fuera un luchador, ¿no? Vamos a suponer que le decimos luchador a cada uno, porque luchador de sumo, luchador es más fácil. ¿Qué es la responsabilidad que tenemos que darle? Lo que nos importa, según el problema, y lo hemos marcado, es a cuántos domina, ¿no? Está en celeste. Y después cuántos posibles domina cada uno de ellos. O sea, esto ya es el algoritmo, digamos, pero esto es el objeto, ¿no? Del luchador me importa a cuántos domina. Ok. Entonces, yo tendría que poder decir si domina o no a otro. Supongamos, domina a otro. Y para ello necesito saber el peso y la altura. Son los atributos de este luchador. ¿Cómo haríamos? Sí, supongamos que tengo un luchador acá. Voy a hacer un luchador de sumo. No me sale muy bien, pero lo vamos a tratar de hacer. Y acá otro que sea ostensiblemente más grande. Son los brazos acá con sus puños y ese traje que tienen, que no sé cómo es. ¿Sí? ¿No? ¿Qué sé yo? Ahí está. Bueno, sí, y con ese pelo que tan bonito y vistoso que tienen. Si alguna vez ven una lucha de sumo, son geniales. Mírenlas. Bueno, ahí están los dos con los brazos así, ¿no? Como listos para luchar. Entonces lo que yo tendría que hacer es ver si este domina a este otro, ¿no? Entonces yo le podría mandar a este mensaje, un mensaje a este, le voy a decir, che, vos dominás a este otro. Supongamos que este se llama A y este es B. ¿Dominás a B? O sea, le voy a preguntar a A si domina a B. Este es el tipo de mensaje que yo quiero mandar, ¿no? Pasado en limpio, si esto fuera código, yo tendría el luchador A que le digo, ¿dominás o domina a B? Y esto me devolvería dos resultados posibles, true o false, ¿no? Es tan fácil como decir si lo domina o no lo domina. Esta es la responsabilidad principal que quiero generar en un luchador, que me sepa decir si domina a otro. Ustedes podrían decirme, bueno, pero podríamos armar un juez que reciba a los dos luchadores y que, dados sus atributos, sepa decir si uno lo domina al otro. Sí, es otra solución válida, pero no es tan objetosa, ¿no? Cuando decimos que algo es objetoso, queremos decir que es orientado a objetos. ¿Y por qué no sería tan objetoso? Y porque yo no le estoy dando la responsabilidad al luchador, sino que le estoy dando la responsabilidad a un juez. Nosotros queremos darle la responsabilidad de las tareas a quien tiene los datos. ¿Por qué? Porque ponemos los datos donde sabemos que está la tarea.
Y ese diseño estaría bien encapsulado de esa manera, ¿no? Porque yo estoy juntando el peso y la altura del luchador en el lugar más inmediato que lo necesito, que es para poder evaluar si domino a otro luchador. Entonces, en principio, este diseño de luchadores me parece correcto. Y bueno, yo sé que voy a tener un array o una estructura así de estas. Yo dibujo así muy a mano alzada porque estamos pensando, ¿no? Si fuera una documentación formal lo haríamos con herramientas y todo, ¿no? Pero yo tendría un luchador acá, tendría otro luchador acá, hasta que termine. Y después, esto le podemos decir torneo. Trono, torneo, torneo. Si esto fuera un torneo o un pre-torneo, vamos a decirle pre-torneo, porque no es un torneo. Según esto estaban haciéndolo antes. Esta es la estructura que me va a ayudar a iterar todos con todos, ¿no? Si yo los tengo todos formaditos en una fila, puedo decir, bueno, pasa el primero. A ver, ¿vos dominás al segundo? No, sí, no, sí, no, y cuento. Ok, ese cuento me puede ser interesante, ¿no? Ujú. ¿A cuántos luchadores domina cada luchador? Eso lo podríamos guardar en luchador o también lo podríamos guardar en el pretorneo en algún lugarcito. Bueno, ya lo vamos a definir. ¿Sí? Está bien dejar algunos espacios en blanco, no hay que analizar todo el problema. Hay que analizar lo suficiente como para poder empezar a programar, porque cuando empezamos a programar es que vamos a terminar de redondear la idea y hacer que el código nos cuente sobre el problema mismo, ¿no? Es un trabajo iterativo programar. No es que una vez que armé el diseño no se toca más. Vamos a tratar de programar algo, ¿sí? Y para programar esto, tengo Eclipse. Voy a crear un nuevo proyecto. ¿Cómo le vamos a decir a este proyecto? Luchadores japoneses. Japoneses, sí, está bien escrito. Le digo que no cree esto. Bien, y acá tenemos la estructura de siempre. Yo voy a ir creando una estructura similar para las pruebas. Cuando yo quiero hacer pruebas, me conviene que estén en una carpeta distinta. Por lo tanto, creo algo llamado source folder, que le voy a decir test o tests. Está bien. Entonces, el código que sea del problema va a ir acá y el código que sea de las pruebas va a ir acá. ¿Por qué? Porque queremos ser ordenados y saber cuál es la incumbencia de cada cosa, ¿no? Vamos a crear un paquete. A mí me gusta el nombre sumo, así que le voy a poner sumo. Puede ser cualquier paquete. Y voy a recrear el mismo paquete del otro lado. Y vamos a empezar. New class luchador. Le habíamos dicho que se iba a llamar luchador. Y voy a poner un poquito más grande la letra. A mí me gusta que el luchador primero tenga el método que necesita, porque una forma de diseñar es poner los atributos primero, pero en realidad vamos a ir escribiendo la lógica, que es la información que tenemos del problema. La información que tenemos del problema nos dice que teníamos que tener un método público, como todo método, que sea boolean y domina A. Domina A, es feo porque tiene dos A al final, pero entendamos que sería una forma fácil de leerlo. Y va a recibir otro luchador. Y ustedes me dirán, ¿y por qué recibe a otro luchador? Y bueno, recibe a otro luchador porque es el luchador con el que se va a comparar. O sea, yo, this, el objeto propio, cuando me pregunten si domino a otro luchador, yo me voy a comparar con el otro y te voy a decir si yo lo domino o no, no lo domino. Entonces ese va a ser mi criterio. Voy a volver acá un poquito y voy a repasar cuál era. Si lo supera en ambas medidas, o bien lo iguala en peso y lo supera en altura, o viceversa. Ok. Bueno, vamos a programar fácil. ¿Sí? ¿Cómo es que domina? El código que voy a escribir ahora va a ser iterativo, ¿no? Por lo tanto, lo voy a ir reformando. Y para esto me voy a apoyar en alguna que otra prueba. Luchador tests.
con JUnit 4, finish, sí, agregame todo lo necesario. Y dominios, qué sé yo, test de dominios. Vamos a hacer el primer ejemplo, ¿no? Si fuera un luchador 1, igual, new luchador. Acá ya me voy dando cuenta que me falta el constructor, pero yo voy a escribirlo igual. Era peso y altura, y según el archivo, el primero es 300 y 1500. Bueno, 300 y 1500. Y luchador 2 igual new luchador. Vamos a hacer el caso más fácil, que es en el que supera en ambas medidas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo más chiquito en las dos. 290, 1450. Ok. Entonces yo quiero saber que es verdad, no, hacer true, es verdad, que 1 domina a 2. Por contrapartida vamos a hacer la inversa, assert false, que 2 domina a 1. Esto no compila, por supuesto. ¿Por qué? Por muchas razones, pero vamos a empezar a tratar de completar el código que falta. ¿Por qué creé el luchador con peso y altura? Y porque a mí me está hablando el problema de que me los va a dar con peso y altura. Entonces ya los creo así. Y no lo tuve en mente al principio, pero sabía que en algún momento iba a aparecer. Así que vamos a necesitar ese constructor. Y el domina A todavía no compila porque esta clase no está funcionando, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con el constructor. Entonces, public luchador que recibe un peso. Vamos a usar enteros porque no nos dice que sean de otra manera. Y altura. Peso y altura. Dis.peso es igual al peso que me venga. Dis.altura es igual a la altura que me venga. Esto no compila, yo le hago control 1 completa, control 1 completa. Y me dice, bueno, tenés peso y altura. Perfecto. Hasta ahí tengo los datos. Ahora, ¿cómo domina un luchador a otro? ¿No? Si yo guardo, mi test ya no se queja de esto. Solamente no va a funcionar porque obviamente el luchador no compila todavía. Decía que si lo supera en ambas. Ok, entonces, voy a escribirlo así como viene, ¿no? If dis.peso es mayor que otro punto peso and dis.altura es mayor que otro punto altura. En ese caso, return true. Si no, return false. Y sí, este código es horrible, pero no me importa. Estoy tratando de hacer el primer caso. Si vengo acá y lo ejecuto sin pensar demasiado, me da verde. Perfecto. Entonces lo programamos bien, porque supera en las dos medidas como esperábamos. ¿Se puede refactorizar? Sí, pero no voy a... Refactorizar es cambiar la estructura del código sin cambiar el comportamiento. No voy a perder tiempo en eso todavía. Vamos a terminar de programar el dominio, ¿no? Ya hicimos la parte de lo supera en ambas medidas. Ahora hagamos el o bien. O bien, si lo iguala en peso y lo supera en altura, o viceversa. Ok. Si lo iguala en peso. Bueno, vamos a hacer el dominio total, le vamos a decir este. Vamos a hacer otro escenario. A mí me gusta plantear estos escenarios. Dominio en peso. Peso, altura. Es más pesado e igual de alto. Ahí está. Tengo un luchador más pesado que el otro, pero es igual de... Perdón, uno más pesado que el otro, pero igual de altos. Entonces lo tiene que dominar. Si ahora le doy play, no me da porque no está programado, ¿no? Pero ya está planteado el escenario. Vamos a ver. Esa era la otra opción. Bueno, vamos a agregar un else if. Else if. Decía que lo igualo en altura, dis.altura es igual a otro punto altura, pero lo supero en peso. Dis.peso es mayor que el otro punto peso. En ese caso, return true también. ¿No? Son los casos en los que domino. Si domino completamente, si lo igualo en altura pero lo supero en peso,
Y bueno, faltará un escenario más todavía, ¿no? Pero bien, ya nos da verde. Entonces, si volvemos a la consigna, vemos que el iguala en peso y supera en altura o viceversa, ya hicimos una de las dos combinaciones, nos falta la otra. Así que vamos a ver la otra. Dominio en peso y ahora hagamos dominio altura. Dominio altura es un escenario similar en el cual pesan lo mismo, pero es un poquito más alto. Así que lo vamos a hacer así. Por supuesto, si ahora le doy play a los tests, no funciona porque no está programado el dominio en altura. Pero ya lo vamos a ir haciendo. Else if this.peso es igual al otro punto peso and, no, el and es este, mi altura es mayor que la altura del otro. En ese caso, return true. Ok, le doy play y funciona. Bien. Sí, este código es horrible. No me gusta. Perdón. No me gusta. Pero lo vamos a mantener así por un ratito. Ya hemos programado las pruebas que nos ayudaron a darnos cuenta si esto andaba bien. Es una buena práctica pensar la prueba primero porque nos da idea de qué es lo que tiene que pasar y después nos permite saber si lo logramos. ¿No? No, la verdad que no me gusta este código, así que lo voy a reformar un poco. Y por suerte tengo unas pruebas acá para ver que no rompo nada, ¿no? Miren esto. Acá domina en peso, o sea, la parte que domina en peso está igual que esto. Y la parte que domina en altura está igual que esto. Yo podría saber si domina en peso simplemente con esto, ¿no? A ver, hay algo que se llaman refactors, ¿no? Que les comenté, que me permite extraer un método. O sea, yo quiero que esta sentencia de acá, esta primera parte de la sentencia, sea una variable o un método. Lo podemos extraer como algo reutilizable. ¿Para qué? Para poder usar lo mismo acá y acá sin tener que escribir el mismo código. Cada vez que escribo menos código me ayuda a tener menos errores, ¿no? Entonces voy a hacer un refactor, lo voy a sacar como una variable por ahora. Una variable local, le voy a decir. Y esto era supera en peso. Y fíjense, cuando hago eso, me generó una variable que se llama supera en peso, que tiene lo mismo que yo decía antes, pero la ubicó acá. Y ya que encontró otro lugar, lo reemplazó acá también. Y me queda más legible esta parte, ¿no? Si supera en peso y altura mayor que altura del otro. Bueno, vamos a hacer lo mismo con este. Selecciono el pedacito de código que me parece que podría servirme de vuelta. Clic derecho, refactor, extract local variable. Y acá es supera en altura. Y acá me agregó esta otra variable y la utilizó en el lugar donde se veía si superaba en altura. Podría hacer lo mismo con esto, como para que sea análogo, con si es misma altura o mismo peso. No sé si es necesario, vamos a hacerlo. A ver, solo para practicar. Por ahí no sería necesario. Misma altura. ¿Y qué hizo? Ah, me puso la variable acá adentro. Miren qué lindo. Bueno, no, pero no la quiero ahí adentro, la quiero acá. Por eso me agregó estas llaves que no necesito. Misma altura y vamos a llevarnos el mismo peso. Refactor, extract local variable, mismo peso. De vuelta me lo puso acá y me puso las llaves. Yo me llevo esta línea para arriba y voy a sacar las llaves. Este código quedó muy desordenado, no se acostumbren a usar código desordenado. Yo aprieto Control, Shift, F y me lo ordeno un poquito. Y ahora fíjense. Miren qué bonito y qué más legible quedó el código, ¿no? Yo sé que supero en peso si mi peso es mayor que el peso del otro. Supero en altura si mi altura es mayor que la altura del otro. Tengo la misma altura si son iguales. Y tengo el mismo peso si son iguales en los pesos. Y después es simplemente decir, si supero en peso y supero en altura, entonces es verdad. Si no, si es la misma altura y supero en peso, lo domino.
Y si es el mismo peso, pero lo supero en altura, lo domino. Todos los casos contrarios, false. Todos estos else if se podrían reemplazar con un or, ¿no? Yo no corrí las pruebas, pero debería seguir funcionando, ¿no? Sí, sigue verdad. Porque no hicimos ningún cambio estructural, solamente cambiamos el... Bueno, sí, fue estructural, pero no cambiamos el comportamiento, ¿no? Vamos a seguir un poquito más. Vamos a convertir esto en un OR. Entonces sería, si lo supero en peso y en altura, o misma altura y supera en peso, o mismo peso y supera en altura. Guardo. Técnicamente no necesitaría todos estos. Solamente necesito esos dos casos, ¿no? Voy a bajar estas líneas para que se lea todo en la misma pantalla. Pero eso es lo que me dice la consigna, ¿no? O sea, vamos a repasar. Dice, si lo supera en ambas medidas, o bien lo iguala en peso y lo supera en altura, o viceversa. Ahí ya tiene las O. Si lo supera en ambas medidas, o bien tiene la misma altura y lo supera en peso, o el mismo peso y lo supera en altura. Perfecto. A ver, play. Sigue dando verde, así que no rompimos nada. Y ahora el último detalle, ¿no? Yo estoy evaluando una condición booleana y si esta condición es true, devuelvo true. Y si es false, devuelvo false. Es como que la misma condición booleana es el valor de retorno. O sea, si esta expresión da true, va a ir por acá. Y si esta expresión da false, va a ir por acá. Cuando tengo una estructura así, lo que se suele hacer es poner el return directamente en toda la expresión y poner un punto y coma al final. Y toda esta parte me la ahorro. ¿Sí? Eso es para no poner el if, porque el if en realidad no bifurca ningún tipo de comportamiento. Simplemente si es así, devuelve true, si no, devuelve false. Esa estructura la tienen que optimizar y bueno, genial. Me ahorro un if, porque no lo necesito. Bueno, ya hemos visto cómo hacer para darnos cuenta si alguien domina a otro luchador. Ok. Hasta ahora tenemos la primera parte y hasta tenemos las pruebas. Ahora lo que nos gustaría hacer por ahí es tener un torneo e ir contabilizando si domina al otro luchador o no, la parte que habíamos visto acá. Y con eso ir contando para poder dar la respuesta que quieren, que es este listado con cuántos luchadores domina cada uno de ellos. Vamos a programar. ¿Qué es lo primero que necesito? Bueno, un torneo. New class, pre-torneo le habíamos dicho. Pre-torneo. Un pre-torneo va a tener una cantidad de participantes, ¿no? Porque necesito saber ese valor para poder crear mi array de luchadores. Habíamos hablado de que íbamos a poner a los luchadores en un array, que va a ser luchadores. Y como todavía no sé el tamaño, no lo puedo crear, pero entonces voy a necesitar un constructor. Pre-torneo, créame el constructor con cantidad de participantes. Lo vamos a escribir bien. Y acá lo que tengo que hacer es luchadores igual new. Luchador de cuánto tamaño. Y de tamaño cantidad de participantes. ¿Esto qué me garantiza? Y que si tengo 10, cuando yo creo el pretorneo me crea 10 lugares para luchadores. ¿Sí? Acá yo podría ir agregando luchadores de a uno a medida que los voy creando. O guardármelos yo en un array y agregarlos a todos juntos. Yo voy a hacer el agregar de a uno. Vamos a ponerle cantidad actual 0. ¿Por qué? Porque voy a necesitar una forma de saber dónde va el próximo luchador. ¿Ok? Créame el campo cantidad actual. Esto también debería ser private. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Un método para agregarle luchadores a este array, ¿no? Vamos a ver. Public, void, no me importa. Agregar un luchador. Luchador.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Luchadores, sub algo. Voy a meter al luchador que viene acá. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Y cuál es el algo? Y bueno, el algo es 0 al principio, 1 cuando haya 1, 2 cuando hay 2, 3 cuando hay 3. Y eso no es el largo del array, porque el largo del array ya quedó hecho del tamaño total, ¿no? El largo del array ya es 10, aunque está lleno de nulos, pero ya es 10. Ok. Entonces esto es esta cantidad actual, que todavía vale 0, ¿no? Y después de agregar al luchador, hago cantidad actual igual cantidad actual más 1. Que si ustedes saben, esto es lo mismo que escribir cantidad actual más más. Pero ese cambio lo vamos a hacer después si fuera necesario. Con esto yo tengo un torneito chiquito, ¿no? Un torneo armado, no hace nada. Por ahora. Pero bueno, vamos a ver cómo sería el cálculo de dominios. Public. Por ahora void. Calcular dominios. Este es el método que nos importa para resolver todo, ¿no? Este es el método. El método. Lo pongo así. Con mayúscula. Calcular dominios, lo que tenía que hacer, según vimos en nuestro diagrama, era ir comparando el 1 con 2 y 3 y sumarle los dominios necesarios, el 2 con 1 y 3 y el 3 con 1 y 2. O sea que habíamos dicho que esto es una estructura en la que voy a ir uno por uno contra cada uno. Estos son dos for, porque es recorrer a todos por cada uno de ellos. For int i igual 0. Esto es una estructura de for similar a las que vemos siempre. Y menor que ¿qué? Que la cantidad de luchadores. Punto length. Punto y coma y más más. Con esto voy a recorrer y voy a tener mi luchador de referencia, ¿no? Le vamos a decir luchadores sub i, por ejemplo. Bien, y ahora lo tengo que hacer a este contra todos los otros. Entonces necesito otro for. For in j. Por ahora le voy a poner igual 0, punto y coma, j menor que luchadores punto length, porque voy a recorrerlos a todos, j más más. Y el luchador otro va a ser luchadores sub j. Ok, ahora tengo que ver si referencia domina otro y en ese caso sumarle 1. ¿Y sumarle 1 a qué? A un contador de dominios, ¿no? Vamos a poner int contador igual 0. Porque sí. Entonces acá vamos a poner algo así como if referencia domina al otro contador más más. Con eso tiene que contar los dominios. Y cuando termine de compararse con todos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando termine de compararse, lo vamos a sacar por pantalla. Porque sí. En vez de hacer el archivo de salida, que es este, vamos a sacarlo por pantalla. ¿Okay? Es una forma fácil de no hacer esto anticipadamente. Técnicamente esto es lo que tenemos que hacer. Hay un par de errores que estoy dejando en el medio, que por ahí son errores, por ahí no. Pero bueno, vamos a ver. Este no lo voy a hacer con un test, porque lo puedo hacer con un test, pero quiero que lo hagamos con un main para aprender otra cosa más. Vamos a hacer una clase app con un main. Que acá vamos a crear el caso de prueba, ¿no? El caso básico. ¿Y cómo era? Bueno, yo tenía un montón de luchadores y los voy a ir agregando al torneo. Entonces vamos a hacer un torneo, pre-torneo, torneo, igual, new pre-torneo, y eran 10. Y voy a agregar uno por uno los que me decía. Torneo.agregar, new luchador, con un peso y una altura. Esto lo voy a hacer 10 veces.
Con esto tengo mi torneo con 10 luchadores y todos ellos uno por uno. Si nosotros estuviéramos cargando esto por archivo, fíjense que es la misma info que tenemos en el archivo, solo que lo haríamos con un for y, y leyendo línea por línea del archivo. Y en la primera la usamos para crear esto, o sea, el primer 10 que leemos lo usamos para acá. Y después cada uno que agregamos hacemos ahí. Pero bueno, no lo estamos haciendo así. Torneo punto. ¿Qué es el método que yo quiero ver? Calcular dominios. Esto debería sacar por pantalla, si todo salió bien, exactamente 121.633.2500. Yo lo voy a probar directamente. Run as Java Application. 121.633.2500. Es exactamente lo que queríamos que saliera, ¿no? Vamos a mostrar acá, mitad de pantalla acá. La otra mitad acá. 121, 121. 633-2500. 633-2500. Perfecto, el caso de prueba funciona muy bien. Eso nos sirvió para ver que ande. Pero hay alguna trampita acá. O sea, el código no termina de estar bien hecho. Vamos a analizar tres cosas. Si ustedes quieren terminar acá, sería un código quizás un poco mediocre, pero funciona. Yo lo entregaría si estoy apurado, pero con la salvedad de que lo vamos a corregir en algún momento. No vamos a dejar esto así todo el tiempo. O sea, toma, mientras tanto tenés esto, yo lo voy mejorando. Bajo ninguna manera tenemos que dejar que las restricciones temporales interfieran con el profesionalismo y el código que vamos a entregar, ¿no? Tiene que ser correcto. Y acá hay dos errores importantes y uno que no tanto. El primer error importante que estoy teniendo, fíjense, si la I empieza en 0 y la J empieza en 0, significa que el primer referencia y el primer otro es contra él mismo. O sea, estoy comparando el luchador que está en la posición 0, porque lo toma de acá, que esto vale 0, contra el luchador que está en la posición 0, que es el mismo. Y obviamente esto va a dar falso, porque si empatan en todo, no domina. Entonces, y como es falso, no va a contar, esa comparación no es necesaria. Lo que podríamos hacer es if y j son lo mismo, continue, o sea, no hagas esta vuelta. Continue es la palabra que le dice al for que se saltee todo esto y vuelva a entrar. Entonces le va a aumentar j y ya no va a ser un problema. Si yo vuelvo a ejecutar el caso de prueba, bueno, no es caso de prueba, pero sigo teniendo el mismo resultado, significa que no falló, no le resté nada. Por lo tanto, siguió funcionando de la misma manera, pero fue un poco más eficiente, porque ahora no está comparando a los luchadores que son iguales. Pero aún hay más. Yo acá estoy sacando por pantalla el resultado, y eso no está bien. Yo lo tendría que estar contando en un... Este contador lo tendría que estar guardando en un array y después de última lo saco por pantalla, ¿no? Entonces yo quisiera que esto devuelva un array de enteros. Entonces mi array de enteros va a llamarse dominios, ¿no? Va a ser newInt. ¿De qué tamaño? Y de la misma cantidad de luchadores, ¿no? Del mismo tamaño que los luchadores. Y acá en vez de imprimirlo voy a decir dominios. ¿Dominios qué? Sub qué. Ahora estoy viendo el i, entonces son los dominios de i. Va a ser igual a contador. Y contador lo voy a volver a poner en 0. En realidad este contador poner en 0 no es necesario porque acá se inicializa de vuelta, así que no lo voy a hacer. Y bueno, al final lo tengo que devolver, ¿no? Return dominios. Parece que compila, le voy a dar play de vuelta. Bueno, ahora no imprime nada porque no estoy imprimiendo, ¿no? Pero si yo imprimo esto, hizo, acuérdense que para imprimir un array tengo que hacer arrays.toString.
y le digo imprimime esta cosa en un sysout. Y ahora me imprime 121.633.2500. Esto lo podría testear con un JUnit, pero no. Por ahora no. Ahora lo vamos a pasar a un JUnit. Bueno, sí, para que tengamos verde. Fíjense que es una clase distinta, ¿no? Estoy cambiando mi idea todo el tiempo. Pero bueno, lo van a aprovechar, ¿no? Pre-torneo test. Me voy a llevar el mismo código que tengo del main para que vean qué similar que es. Lo voy a pegar acá. Dejo todo tal cual. Y acá, en vez de hacer esto, ya tengo el valor. No lo voy a sacar por toString. Simplemente voy a decir assert array equals. Assert array equals. ¿De qué? ¿Qué espero? Y bueno, yo espero un array de enteros que tenga qué valores. Bueno, vamos a mirar acá. 121.633.2500. 121.633.2500. Obviamente le voy a poner las comas, pero para escribir más rápido yo no las puse al principio. Y eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? A lo que me dé el cálculo de dominios del torneo. Fíjense qué conveniente que es tener un assert array equals, ¿no? Si hago clic derecho, ejecutar, me dice ¿querés guardar? Sí, y me dio verde. Significa que dio exactamente esto. Ahora me es más fácil que tener que recordar lo que daba, así que chao main. Siempre es mejor una prueba con main, pero bueno, yo empiezo a veces desde un main para facilitar un poco el camino. Y después me doy cuenta que era más fácil si siempre lo pensábamos como un test. Pero bueno, ahora que devuelvo los dominios y puedo hacer lo que quiera, no solo mostrarlos, me doy cuenta de una cosa más. Cuando yo estoy teniendo el de referencia con el otro, en este punto yo podría hacer los dos intercambios, ¿no? Entonces, los dos contadores. Podría llevar el contador de los que referencia domina otro y los de otro dominando referencia. Y ese contador está dentro de dominios. O sea, el dominio de sub i puede usar sub i o sub j para usar el de referencia o el otro. Para eso lo voy a cambiar primero. Lo primero que quiero hacer es eliminar la variable contador porque me está molestando. Entonces, en vez de contarla, simplemente voy a usar este mismo lugar y lo voy a sumar sobre sí mismo. Y voy a quitar esta línea y voy a quitar esta línea. Ya no tengo contador, simplemente que si lo domino, lo guardo directamente en la posición del array. Le sumo 1 al 0 o al 1 a lo que tenga. Si hago play sigue andando, así que significa que el dominio funciona bien. Y el pase de magia que me está por habilitar un cambio grande en el código y una mejora muy grande en el código es el siguiente. Si cuando yo hago esta comparación, hago la opuesta también, yo podría en vez de i usar la j y contar el dominio para el otro. Entonces me estoy ahorrando, en un mismo paso hago los dos. Cuando hago la línea verde, no tengo que hacer la amarilla en la próxima pasada porque ya la puedo hacer ahora. Cuando hago esta línea verde no tengo que hacer la naranja en la siguiente pasada porque la puedo resolver ahora. Y cuando hago esta amarilla puedo resolver esta naranja al mismo tiempo. Entonces, en vez de hacer 6 comparaciones en momentos distintos, puedo hacer solo 3. O sea, en 3 momentos hacer 2 comparaciones. ¿Eso qué me ayudaría? Y me ayudaría a no tener que referenciar a luchadores para recuperar el I y el J tantas veces. Y sobre todo me permitiría hacer una cosa hermosa, que es que J empiece en I más 1. O sea que voy a comparar de acá para adelante. Ustedes lo ven así, de acá para adelante. Y el siguiente de acá para adelante. ¿Por qué? Porque con los de atrás ya me comparé. Ahora lo vamos a graficar. Si esto funciona, vamos a darle play. Perfecto. Si esto funciona, y como funcionó, acabamos de reducir a la mitad la cantidad de bucles, de ciclos for.
Porque ahora no va de 0 a 10 cada vez, sino que va la primera de 0 a 10, pero la de adentro va de 1 a 10. La segunda que va a ir de va a valer 1, ahora va a ir de 2 a 10. Cuando valga 3, va a ir de 4 a 10. Cuando valga 5, va a ir de 6 a 10. J cada vez recorre menos, porque arranca en I más 1. Arranca en el actual más 1. Entonces siempre comparo con todos los que están adelante mío. Y en la misma pasada hago la comparación al derecho y al revés. Entonces me ahorro tener que, por cada uno, ver todas las comparaciones. Esto es una optimización muy interesante. Ahora la voy a graficar. Le damos play para ver que no rompimos nada. Perfecto. Vamos a correr todas las pruebas ya que estamos. Si hago clic derecho en un paquete, ejecuta todas las pruebas. Eso es muy bueno. Vamos a mirar qué es lo que hicimos, ¿no? Para entender cómo estamos optimizando el código y por qué es una optimización, ¿no? Supongamos que yo tengo 5 luchadores, para que sea más claro. Estos son los luchadores sub I y esto es el luchador sub J. Con el modelo inicial que habíamos hecho, comparábamos I con J para cada I y después, cuando hacíamos la segunda I, lo hacíamos contra todas las J de vuelta. Y cuando hacemos la tercera I, lo hacíamos contra todas las J de vuelta. La cuarta I contra todas las J. Después hicimos una mejora, pero al principio era así. Tiki, 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 tiki. O sea que tuvimos para cada uno de estos 5 comparaciones. O sea que hicimos 25, vamos a decirlo así, 25 pares. Porque los apareamos 25 veces. Esta fue la primera versión. La segunda versión, lo voy a hacer resumido. Lo que hicimos fue evitar que se compare consigo misma. Entonces, la 1 comparaba con 2 y 3. La 2 comparaba con 1 y 3 y la 3 comparaba con 1 y 2. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos 3 por 2. Esto nos bajó a 6. Que si hubiera sido 5 por 4 hubiéramos tenido 20 pares, ¿no? Por lo tanto, bajamos de 25 a 20 la cantidad de veces que estábamos planteándonos comparar. Eso estaba bueno, pero no era tan bueno como lo que hicimos después en la tercera versión. Esta es la segunda versión. La tercera versión de lo que hicimos fue lo siguiente. Voy a poner de vuelta los 5 para que se note. Y ya no comparamos consigo misma, sino que con esta y de vuelta. Y después con esta y de vuelta. Con esta y de vuelta. Y con esta y de vuelta. Esto, si ustedes me dicen, no cambió nada por ahora. No, es parecido a esto que había pasado acá. Pero va a cambiar ahora. Porque cuando vamos con la segunda, solo hicimos contra la tercera y de vuelta, contra la cuarta y de vuelta, y contra la quinta y de vuelta. Cuando fuimos con la siguiente, ya no hicimos contra esta, sino que contra dos nada más, y de vuelta. Y cuando hicimos con esta, fíjense que me acabo de dar cuenta que nos faltó una optimización, hicimos una sola comparación. Y el último ya no lo tenemos que comparar con nadie porque ya fue comparado con todos. Ese último no debería estar, así que ya lo puedo ir sacando, ¿no? O sea, hasta length menos 1. El último no es... No, acá no, este sí. Este de acá afuera. Hasta 1 menos tiene que ir. Y si doy play seguro que sigue andando. Claro que sí, porque el estudio no falló. Entonces yo tengo que hacer ¿qué? Vamos a contar flechas. 1, más 2, más 3, más 4. O sea que tengo 10. 10 pares. Pudimos reducir de 25 a 20 y después a 10. Con solo 10 combinaciones pudimos evaluar todo. Lo único que hacemos es ida y vuelta, pero nos ahorramos un montón de esfuerzo porque no hay que guardarse en la variable referencia luchador 20 veces, sino que hay que guardársela solo 10 veces. Y esto, quieran o no, le ayuda un poco a la máquina, ¿no? Lo hace más óptimo.
Y bueno, haciendo el estudio nos dimos cuenta que la última vuelta, si siempre voy a ir de este a uno para más, o sea, uno más, ya no hay uno más. Entonces como que este no lo tengo ni que recorrer porque ya quedó recorrido acá, ¿no? Esto se puede ver de una manera que no quiero arruinarles la experiencia después, pero si yo acá tenía n elementos, yo hice n cuadrado parejas. Si yo acá tenía n elementos, hice n por n menos 1. Y si yo acá tenía n elementos, hice n por n menos 1 sobre 2, ¿no? O sea que esto fue 25, esto fue 20, y esto es 5 por 4 sobre 2, 10. Si miramos a simple vista, un cuadrado parece más grande que una multiplicación y más grande que una multiplicación dividido 2, ¿no? Pero bueno, siempre, estos paréntesis me faltaron. Esto que estoy así esbozándolo, lo van a aprender mucho mejor en una clase de Leonardo, que viene, falta un poco, pero va a ser muy interesante, sobre complejidad computacional. El algoritmo en la tercera versión es mucho más eficiente, y esto sí es algo que yo ya podría entregar. No es algo hecho así a lo que me salió primero. ¿Ok? Le voy a quitar este comentario y vamos a repasar un poco todo lo que hicimos, porque vale la pena. Todo empieza... Perdón, pero tengo la garganta seca y cada tanto me gusta tomarme una pausa. Todo empieza con el luchador. El luchador lo tengo que poder crear con la información que tengo para poder determinar si domino a otro luchador o no. Este domina A es el que me dispara todo el comportamiento. Entonces, del análisis del problema encontramos que lo que nos interesa es ver si un luchador domina a otro luchador o no. Sabiendo que un luchador domina a otro, para saber que un luchador domina a otro, tengo que fijarme ciertas condiciones que me da el problema y las pudimos resumir en este pedacito de código. Utilizamos variables como para que la lectura final sea más fácil. Si confiamos en que estas variables están bien asignadas, yo lo único que tengo que decir es que un luchador domina a otro si lo supera en peso y en altura, o si a misma altura lo supera en peso, o si el mismo peso lo supera en altura. Lograr que el código se lea así es buenísimo, porque si yo sé y puedo verificar cada una de las cosas por separado, para saber esto simplemente leo acá y no tengo que leer la documentación y confiar que la documentación está bien. Pero bueno, siempre documenten bien, pero si no, pueden leer el código, ayuden a quien quiera leer el código a que lo lea mejor, ¿no? Y bueno, todo esto lo hemos probado con los test de luchador, en el que había dominio total, o dominio por peso, o dominio por altura. ¿Sí? Lo único que me faltó probar es un empate, que no lo puse, pero lo hacemos ahora mismo. Me doy cuenta ahora, ¿no? Un empate es falso en los dos casos. Nadie domina a nadie. 300, 300, 1500, 1500. Vuelvo a correr las pruebas. Perfecto. El empate también anduvo. Y bueno, después programamos el pretorneo. El pretorneo era esa precompetencia que no están luchando en realidad, ¿no? Que simplemente estamos ayudando a los organizadores a ver a cuántos domina cada uno. Seguramente al que más dominen no lo quieran en el torneo porque no es atractivo, ¿no? No sé, ellos decidirán qué hacer. Para eso dijimos que necesitamos tener a todos los luchadores disponibles y una cantidad actual que me permita ir agregando luchadores de a uno. Si el constructor del torneo ya recibiera el array con todos los luchadores armados, mejor. Pero bueno, yo lo armé de esta manera para que tengan una opción que es una de las más complicadas, pero fáciles de amoldar a cualquier problema, ¿no? Siempre que puedo agregar de a uno es lo mismo que agregar de a muchos uno por uno. Pero a veces no puedo agregar de a muchos. Entonces, esto me permite ser flexible. Aprender a hacerlo así nos permite flexibilidad. Acuérdense que el contador de cantidad actual me dice que estoy parado en el 0 al principio y cada vez que me muevo lo pongo acá.
hacer esto habíamos dicho que era lo mismo que hacer cantidad actual más más. Cambio el código y corro las pruebas para probar. Y yo les tiro esto para el que sea interesado. Si ponen el cantidad actual más más ahí, también funciona. Y el código queda más sucinto. Este cantidad actual igual a 0 podría estar inicializado acá. Y evitamos esto. Fíjense. Y por último, como yo sé que los atributos se inicializan automáticamente en el elemento neutro, yo sé que cantidad actual acá empezó en 0 solito. Así que es genial. Perfecto. Entonces lo único que nos queda es repasar el calcular dominios, que dijimos que vamos a guardarlos en un array del mismo tamaño que los luchadores, en el cual en cada posición se va a corresponder a la misma posición del array de luchadores original. La posición 0 será el luchador que está en la posición 0 del array original. Gracias a dos ciclos for, yo lo que voy a hacer es recorrer todos los luchadores menos el último y compararlo con todos los que estén adelante de él hasta el final. Y en ese caso voy a tener un luchador de referencia y otro. Y voy a comparar al de referencia con el otro. Y le voy a sumar un dominio. Y a otro con el de referencia y le sumo el dominio si es que pasa. Esto no puede ser un else. A veces me plantean si esto podría ser un else. No, no puede ser un else. Porque que yo no domine al otro no significa que el otro me domine a mí. Lo hemos visto con el caso del empate. Acá nadie domina a nadie. Entonces ya no es un else. Porque hasta ahora siempre venía siendo que uno domina al otro y el otro no lo domina. Pero en este caso no cuenta para nadie. Si todos los luchadores pesaran lo mismo y midieran lo mismo que otro, no habría nada. Si bien el problema me dice, ¿no? Acá dice, no hay luchadores que coinciden en ambas medidas. Bueno, nada, está preparado esto para soportarlo. Sabiendo eso, podríamos poner el else, ¿no? Para evitar una llamada. Siempre y cuando no rompa el problema, ¿no? Si hacemos el else, evitamos hacer una referencia. Y bueno, ahí falló. Se esperaba, bueno, sí. Contó mal. Porque claro, que no lo domine no significaba... Hay un caso más que no probé. Es verdad, hay un caso más. Está el caso en el que domina en peso, pero en altura lo domina el otro, ¿no? El otro caso de empate. El empate combinado. Por eso falla el caso de prueba. Y no lo puedo poner con else. Porque yo puedo ser más alto que el otro, más pesado que el otro, por ejemplo. Acá lo domina 1 a 2, pero acá puedo ser más chiquito. Y en este caso nadie domina a nadie, fíjense. Ok, entonces todo funciona. Y no puedo usar el else. Porque ese era un caso, no es necesariamente empate en ese caso. Es indeterminado. Y como es indeterminado, no sumo a nadie. Bueno, nada, me enrosqué un poco por tratar de quitar un if. Cuanto menos código, mejor. Acuérdense, siempre reducimos el código porque menos código significa menos errores y menos cosas que mantener después. El código tiene que ser tan chico como se pueda, pero no más chico que eso. Entonces, esta es la versión más chica. Y por chico no significa variables con nombres cortos, todo apelmazado, no. Significa código útil, pero nada de hacer chirimbolos, ni malabares, ni firuletes, ¿no? Eso no es necesario. Hagamos el código legible. Hay otra persona tratando de leer este código. Bien. Y bueno, terminamos con los dominios. El test muestra el caso de prueba. Podríamos hacer más casos. Vamos a ponerle un poco de formateo. Esto para abajo. Achico un poquito la fuente para que se vea todo el código al mismo tiempo. Y última vez que corro las pruebas, perfecto. Muy bien. Tenemos todas las clases del problema. Lo único que nos faltaría es ver cómo acoplaríamos los archivos en esta situación, ¿no? Y otra cuestión que nos dice que vamos a tener que tener en cuenta en futuros episodios
es los límites, ¿no? ¿Qué pasa si L es menor que 1 o mayor que 100.000? ¿Tiene que fallar o no? ¿Qué pasa si el peso es mayor que 1.000.000 o la altura menor que 0? Bueno, todas esas cuestiones nosotros no las verificamos en los problemas OIA porque el interés del problema OIA no es la validación de datos. Podemos estar todo el día validando datos. Simplemente queremos resolver un algoritmo, queremos programar. Entonces confiamos que los datos van bien. ¿Ok? Eso es importante. No nos interesa verificar que es verdad lo que me dicen que va a venir. Asumimos que eso es así. Pero que sepamos que son 100.000 luchadores me da una idea de que si mi algoritmo es poco eficiente, puede tardar mucho. Ahora hemos corrido el problema y para 10 luchadores no tardó nada, pero hay que ver si generamos 100.000 luchadores, qué es lo que pasaría, ¿no? Y podríamos hacerlo, no lo voy a hacer ahora porque no es el objetivo de esto. El objetivo de esto es ver cómo nos plantamos ante un problema. Y el otro tema es entender si estamos dando soporte a todo el rango de pesos y alturas, ¿no? No probamos con alguien con el peso tan alto o la altura tan pronunciada. No importa. No vamos a complicarlo innecesariamente. Si tuviéramos que acoplar la generación, la toma de datos por archivos y la escritura de archivos, esto tendría que hacerse sí dentro de una aplicación. Se puede hacer con un test, pero se suele hacer con una aplicación en la que leeríamos el archivo acá y devolveríamos un torneo armado, un pretorneo. Después calcularíamos los dominios y en una línea siguiente escribiríamos el archivo de salida, ¿no? ¿Cómo se vería un main que hace esto? Bueno, se vería de la siguiente manera. El lector de archivos sería una clase con métodos estáticos o lo que sea. Leer pretorneo. Y acá le puedo pasar la ruta al archivo .in, ¿no? Supongamos que hacemos eso. Y esto me va a devolver un pretorneo. Torneo le vamos a decir, no sé. Después yo voy a hacer torneo.calcular dominios. Me lo voy a guardar en una variable X. Créamela. Y por último voy a hacer escritor de archivos. Punto. Escribir archivo. No, escribir dominios, qué sé yo. Y va a recibir la variable X y la ruta al archivo.out. ¿No? Si nosotros tuviéramos que hacerlo con archivos, esta sería la forma. Ustedes van a entender después cómo se lee un archivo cuando veamos la clase de archivos y cómo se escribe un archivo para completar los blancos que hay acá, o sea, los espacios en blanco. Pero fíjense que no cambia la esencia del problema, porque el pretorneo yo lo genero de una o de otra manera, o sea, yo acá lo estoy generando por código y acá lo estoy leyendo de un archivo. Vamos a achicar acá. Y acá estoy haciendo un assert, en realidad, que podría mostrarlo por pantalla. Y en este otro caso estoy escribiéndolo, ¿no? Este X va a ser resultado, no sé. Un nombre más bonito. Si lo hiciéramos, sería así. No lo voy a hacer ahora. No es el objetivo de la clase de hoy. Bien. Esto voy a terminar con la consigna de fondo. Esto fue el análisis de un problema completo. La idea va a ser que durante estas clases, en las partes prácticas, ustedes puedan analizar problemas, ya sean los que les damos nosotros o alguno de estos si es que están más adelantados, y que puedan hacer este ejercicio de tratar de abstraer la información necesaria para resolver el problema, tratar de plasmar eso en un boceto rápido, aunque sea como para entender. Cuanto yo más dibujo, más entiendo lo que estoy haciendo. Después, tratar de analizar si lo que voy a hacer va a funcionar o no. Pero mayormente llevar todo a código, ¿no? Tratar de ejercitar esta habilidad. Y bueno, hay un montón de ejercicios que pueden servirse como para
para hacerlo, la página de la OIA está en la de la Universidad de San Martín en este momento. Y ahí tienen los problemas de todos los episodios anteriores y los casi actuales, porque creo que el año pasado no hubo. Así que los invito a ver eso, a seguir trabajando y bueno, mucha suerte. Nos vemos en los próximos videos.